En la última campaña electoral que llevaron a Yamandú Orsi, que llevó a Yamandú Orsi a la presidencia de la República, las bases programáticas aprobadas por el Congreso del Frente Amplio marcaron el compromiso histórico, ¿no?, de invertir sobre la base del 6+1 por ciento del PBI en educación, ciencia, tecnología e innovación. Bueno, sobre esa base elaboró por su lado la ANEP su mensaje presupuestal que pidió para así un aumento cercano a un punto del PBI para el final del periodo. Sin embargo, el proyecto de ley de presupuesto que envió el Ejecutivo y que por estas horas está en análisis en el Parlamento, bueno, está bastante lejos de eso. Sí aparecen recursos para fortalecer los servicios de alimentación y de becas en la educación media, para universalizar el bono de apoyo escolar e incrementar los salarios del funcionariado de la ANEP. Vamos a estar pasando en limpio qué hay, qué falta y qué impacto puede tener esto en los desafíos de la ANEP. Para hablar de todo esto que recibimos en estudios a su presidente, Pablo Cayani. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está la audiencia? Bueno, ¿qué hay y qué falta en este presupuesto? Podemos resumir en grandes trazos qué fue lo que pidieron, qué les dieron y qué está o estaría quedando por el camino. A ver, en estos momentos el Parlamento empezó a discutir el presupuesto nacional, el plan para los próximos 5 años. Eso tiene un mensaje del Poder Ejecutivo. Los entes autónomos, la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica y la Administración Nacional de la Educación Pública pueden presentar mensajes propios. Y después el Parlamento lo que hace es puede redistribuir partidas sin aumentar el gasto público. En ese sentido, nosotros trabajamos en un escenario donde, manteniendo la participación de lo que es la ANEP en el gasto público en educación, se alcanzara el 6% del producto de inversión al final del quinquenio. El mensaje del Ejecutivo nos asigna menos recursos en un escenario bastante restrictivo desde el punto de vista económico. Bueno, todo el mundo sabe que dejaron unas deudas que fueron surgiendo con el tiempo, y que el espacio fiscal para distribuir, es decir, lo que tiene todo el Estado para incrementar en términos de gasto público es de 140 millones de dólares, lo cual es muy poquito. Lo que sucede es que por primera vez en la historia, con un espacio fiscal de este tipo, a la ANEP le va bien. Es decir, nosotros tenemos en cualquiera de los dos mensajes incrementales desde el punto de vista presupuestal, es decir, más plata de la que tenemos, con una línea de base que logramos acordar, que prácticamente reconoce todos los créditos presupuestales del año anterior, que fue un año donde se gastó más de lo que había. Uh-huh. ¿Y entonces? Vamos a ir a defender el mensaje de ANEP al Parlamento y esperamos poder conseguir algún recurso más para un conjunto de políticas que se pueden desarrollar mejor en la medida que tengas más dinero. Básicamente el mensaje de la ANEP lo que planteaba era recomponer lo que es el ejercicio del derecho a la educación, y a partir de eso un conjunto de políticas que tienen mucho acuerdo de la ciudadanía, estaban en todos los programas de los partidos políticos. Para ponerlos como en trazos gruesos, es generalizar la educación en la primera infancia. En el caso nuestro son los 3 años, que los gurises de inicial, primaria y media básica dupliquen las propuestas con extensión del tiempo educativo, es decir, tiempo completo, tiempo extendido, para que la gente lo entienda. Y después un conjunto de generalizar el acceso de lo terciario universitario en el interior. En el caso de la ANEP nosotros tenemos el Consejo de Formación en Educación, que son todas las carreras vinculadas a la educación: magisterio, profesorado, maestros técnicos, educadores sociales. Y por otro lado tenemos lo que es los campus de UTU con cursos terciarios a nivel de todo el país. Ahí hay unos 17.000 estudiantes actualmente, se planteaba incrementar en 8.000 más. Y después tenemos un conjunto de apoyos económicos, por un lado a las familias con el bono de inicio de clases, y multiplicar por 4 la cantidad por 5 la cantidad de becas Butiá, pasando de unas 14.000 becas a unas 70.000 becas,
que son becas para apoyar a los gurises que están cursando media básica o media superior, y que están orientadas, digamos, a las dificultades que tienen los gurises desde el punto de vista económico, que puede ser para algún boleto que falta al fin de mes, para algún refuerzo, para un par de championes o para materiales. Y en esta composición es que nosotros entendemos que el Parlamento tiene todavía posibilidades de reasignar algún recurso, reitero, para un conjunto de políticas que estaban en los programas de todos los partidos políticos. Cuando decís reasignar, es sacar de un lado para darle a la ANEP, básicamente. Exactamente. Sí, a ver, en términos de millones de dólares a ejecutarse hasta en este periodo, ¿cuánto plantea el Ejecutivo y cuánto plantean ustedes? Y bueno, el mensaje que plantea la ANEP pedía 600 millones de dólares para final del periodo. En el mensaje que va del Ejecutivo, nosotros llegamos al final del periodo con 200 millones de dólares. Es decir, nos están faltando 400. Somos optimistas de que vamos a achicar esa brecha. Porque lo que has dicho en otras entrevistas es, bueno, quizás no lleguen a los 200 en esta, digamos, discusión presupuestal, pero... A ver si entendí bien o no. Los 200 ya los tengo, no me los 200 ya los tenés, perdón. Capaz que lográs ponerle, soy optimista, 50 más. ¿Eso es ser optimista, eso? Eso sería muy optimista. 250 millones, o sea, es muy optimista. Y a medida que alcancen determinadas metas, podrían eventualmente, en sucesivas rendiciones, aparecer más recursos. Nosotros tenemos la expectativa que sí, por varias razones. Una es porque efectivamente estas políticas apuntan o resuelven un conjunto de cuestiones que suponen desafíos para varias áreas de la política. Es decir, cuando vos planteás extender el tiempo pedagógico, estás planteando tener posibilidades de tener propuestas educativas más integrales, donde los gurises aprendan cosas diferentes. No necesariamente es que aprendan más, aunque queremos que aprendan más, digamos, pero la extensión del tiempo no tiene una vinculación directa con eso. Pero sí tiene una vinculación directa, por ejemplo, con la asistencia, que es uno de los problemas que tiene el sistema educativo. Tiene una vinculación directa con la alimentación. Para extender el tiempo tenés que servir el almuerzo. Esto impacta sobre la inseguridad alimentaria de los adolescentes, sobre un conjunto de dificultades que tenemos con respecto a los temas de nutrición, es decir, no solo que comen salteados, sino que además comen mal, pero también resuelve temas de cuidados de la familia que son importantes para poder trabajar o formarse por parte de los adultos de esa familia. Es decir, hay un conjunto de cosas que atrás de una política educativa quedan resueltas de otras dimensiones de las políticas públicas, y por eso nos parece que es un lugar interesante para invertir. La extensión del tiempo pedagógico. Vamos a ver un video, ¿te parece? Que es de Germán Rama, ¿no? Una persona muy controvertida, digamos, en su momento, y me imagino que ahora también. No sé cuál era tu visión sobre Rama, o cuál es tu visión actual, si se ha revisado su legado, no sé. Personalmente te pregunto. Antes de ver el video. Antes de ver el video. Uh-huh. No es una emboscada ni nada por el estilo, pero... No, yo soy parte de la generación 96 que estuvo en contra de la reforma educativa, que hizo... algún relajito hicimos con ese tema. Por eso, sí. Lo que nosotros tenemos es que allí hubo un intento de reforma o de cambio que tuvo unos signos bastante complejos en términos del ordeno y mando, o de cierto autoritarismo que, como todos sabemos, no marida bien con las adolescencias y las juventudes, pero es el momento en el cual además Uruguay empieza con la experiencia de las escuelas de tiempo completo, es decir, y desde el 95, 96 hasta acá, hemos logrado que una cuarta parte de la matrícula más o menos esté en escuela de tiempo completo, y el desafío que tenemos estos 5 años es duplicar, o sea, que hacerte una idea. Claro. Lo de Rama era fácil. Era fácil, por eso que quiero ver por qué Uruguay demora tanto en llegar a ese objetivo. Esto era antes que fuera el presidente del CODICEN, estaba en la CEPAL Rama, el programa de Canal 10, donde contaba su experiencia personal para argumentar a favor de la extensión del tiempo pedagógico en las escuelas. Vamos a escucharlo. En un país como Francia, y no ahora, después de la guerra, cuando estaba todo destruido, la gran política social, ¿en qué consistió? No en darle vivienda, ni refrigeradores, ni autos a la gente,
Si no, la gente vivía mal, no había un water, sino nada más que en la cava, en el sótano, un edificio. No había agua corriente. Yo en el año 1951 vivía en París y me iba con la toallita a un baño público del barrio, porque donde estaba no había agua. Pero en ese mismo barrio había una escuela que empezaba a las 8 de la mañana con los niños, que se le daba un refrigerio, un almuerzo en condiciones muchas veces precarias, tablas, y ahí se daba a comer, y que estaban los niños hasta las 5 de la tarde. Y para los padres que estaban trabajando y no podían recogerlos, hasta las 6:30 seguían los estudios vigilados. Entonces, hoy día nuestro sistema es incongruente con la realidad social. Compartís. La política de posguerra de Francia fue, los padres tienen que salir a trabajar, en algún lugar tienen que estar los hijos, hay que extender el tiempo pedagógico en las escuelas con otras actividades hasta que los padres puedan hacerse cargo de eso. Sí, pero además ese era otro mundo. De mediados del siglo XX a hoy, la evolución en términos de lo que son los saberes y las cuestiones en las cuales pretendemos que los gurises aprendan cuando transitan por el sistema educativo han cambiado sustantivamente, se han intensificado. A nadie se le ocurría asuntos de ciudadanía digital, a nadie se le ocurría las cuestiones ambientales, a nadie se le ocurría las cuestiones de igualdad. Es decir, el sistema educativo tiene muchos más desafíos porque la humanidad se desarrolló mucho más. Además, todos los estudios dicen que el crecimiento del conocimiento es exponencial en las últimas décadas, y que esto está cambiando a pasos acelerados la sociedad en la cual se inscribe el sistema educativo. Por lo tanto, ¿cómo formamos a los gurises para una cosa que es incierta y capaz que es el momento en que es más incierto el futuro para la humanidad? Sí, es un desafío. Pero el concepto del tiempo completo de los niños, que como decías vos, estamos aspirando a avanzar, ¿no tendría que ser algo ya laudado y mucho más extendido? Es que si vos salís ahí a la puerta, está todo el mundo de acuerdo. Todos los partidos lo tenían en los programas. Lo que sucede es que esto implica duplicar la inversión por estudiante. Entonces, si yo voy al MEF y me paro en la puerta y le digo, vamos a duplicar el presupuesto educativo, y bueno, no hay ministro de Economía que pueda duplicar un presupuesto como el de la ANEP en un periodo de gobierno, y realmente el crecimiento ha sido constante, pero a ritmo penillanura levemente ondulada. Y parte de nuestros problemas no está justamente en ese lento avanzar. En el caso de la extensión del tiempo, a ver, porque ahí puede estar también la ficción esta de que los gurises son gallinas, ¿no? Entonces, si le prendemos la luz, comen todo el día, engorda más rápido. No es que aprendan, no es que mejore los niveles de logro por estar en propuestas con extensión del tiempo. No tenemos evidencia de eso, más o menos aprenden, tienen los mismos niveles de logro en términos de lo que evalúa la evaluación estandarizada. Pero lo que sí sucede es que hay integralidad del currículo, más posibilidad de trabajar una segunda lengua. Es decir, cuando vos pensás que en una escuela de 4 horas se está planteando educación física, recreo, segunda lengua, artística, lengua, matemática, todo lo que tiene que ver con lo curricular, te queda apretada la escuela. Entonces, tener posibilidad de tener más tiempo para eso es algo que no solo resuelve los cuidados de la familia, resuelve el tipo de propuesta pedagógica por el cual circulan esos gurises. Y sí tenemos evidencia de que eso mejora la convivencia, mejora el sentimiento de pertenencia, mejora un conjunto de cosas en la vida de los gurises que a veces no son tan fáciles de medir, y que requieren esto de duplicar la inversión por estudiante, o por lo menos es en el modelo tiempo completo que se duplica la inversión por estudiante. Estamos estudiando de qué manera podemos extender el tiempo en alguna otra modalidad. Hoy Uruguay tiene en primaria lo que es tiempo extendido y tiempo completo, que tienen 1 hora de diferencia. En media tiene los centros educativos asociados, tiene los liceos de tiempo completo, tiene los liceos de tiempo extendido, tiene los centros María Espino, y creemos que estamos en un momento como para hacer un resumen de qué cosas son buenas de cada una de esas experiencias, para ver cómo las extendemos hacia las otras, pero también pensar otra cosa que
es algo que las familias que tienen gurises que van a instituciones de tiempo simple, sobre todo los sectores medios, hacen sistemáticamente, que es, esos gurises igual tienen extensión del tiempo, pero fuera de la escuela. Porque tienen actividades artísticas, porque tienen actividades deportivas, porque tienen actividades culturales. ¿Y qué es lo que resuelve la familia ahí? Bueno, la capacidad de elegir, es decir, qué es lo que quieren que hagan sus gurises en el contraturno, y los cuidados. Y nosotros estamos trabajando con la perspectiva de que eso también puede ser objeto de política pública, es decir, qué propuestas hay en un territorio que tenga la Secretaría de Deportes, la Intendencia, el Ministerio de Educación y Cultura, y los cuidados necesarios, o el INAU, digamos, a los efectos de tener también otras alternativas. Pero decías que no hay evidencia, por ejemplo, de que duplicar el tiempo en un centro educativo mejora los aprendizajes. No mejora los niveles de logro de lo que mide la evaluación estandarizada. Que los aprendizajes es una cosa como más amplia, digamos, sí, porque puede haber otra cuestión que vos aprendas. O sea, si vos vas a las pruebas... Si vas a las pruebas no hay diferencia, lo cual parece contraintuitivo, digamos, pero es una tranquilidad para los gurises, porque donde les diera que aprenden el doble, los tendríamos 24 horas. Claro, porque, eso es interesante porque, por ejemplo, hay algunas experiencias en Latinoamérica donde sí hicieron los estudios de duplicar el tiempo y ver después cómo se podían evaluar los resultados, ¿no?, de aprendizajes en pruebas, y que el tiempo, por haberlo duplicado, no le daba mejores resultados. No, eso es una cosa que no es solo en Uruguay, digamos, en general las evaluaciones indican eso. Lo que sí, la extensión de la jornada escolar o esto del mayor tiempo, sí inciden en estas otras dimensiones que son más difíciles de medir, que es la convivencia o cómo se siente en la institución, la integralidad de la propuesta educativa, y ni que hablar estas otras cuestiones de resolver los cuidados. Es decir, el sistema educativo es un fabuloso sistema de cuidados. Y hay que blanquearlo más, capaz, ¿no? Y además en algunos lugares... en definitiva, resolver inequidades, ¿no? Que en sociedades latinoamericanas, voy a dejar de hablar un poco de Uruguay y verlo un poco más en el contexto, que son sociedades muy desiguales en el contexto global, un sistema educativo con un mayor tiempo de escolaridad resuelve o ayuda o colabora en este tipo de inequidades, es decir, en que los estudiantes tengan más tiempo en un centro educativo, no tengan tiempo ocio, en que los padres puedan estar trabajando sin la preocupación de cómo arreglarse porque tienen un hijo que está escolarizado durante 8 horas al día. Es decir, en todo eso es una gran colaboración. Sí, y además esto otro de sumarle a eso que hay determinados barrios o determinados territorios donde no está bueno estar afuera de la institución educativa. Es decir, no es como acá, que vos salís y tenés un parque, estás en ciudad consolidada, nadie, digamos, puede haber problemas de inseguridad, digamos, pero no es la constante. Hay barrios donde efectivamente el lugar más seguro es la institución educativa. Entonces, para cerrar el tema, tendría que haber mucho más presupuesto para la extensión del tiempo educativo. Yo creo que sí, tenemos que ir a convencer a los parlamentarios. Ajá, a los parlamentarios. ¿Y al Ejecutivo no? Y es que el Ejecutivo... El Ejecutivo ya mandó la plata, los parlamentarios son los que pueden reasignar parte pero el Ejecutivo no mandó lo que pidieron ustedes. Bueno... Mandó un tercio de lo que pidieron ustedes. Sí, pero también ANEP se lleva un tercio de lo que había para repartir. Es decir, yo no puedo decir que en el mensaje del Poder Ejecutivo no es prioridad la educación y las infancias. Bien. Pablo Cayani, hacemos una tanda y seguimos conversando. Fácil se impone. Fácil desviarse. Seguimos conversando con Pablo Cayani, el presidente de la ANEP. Hay un foco importante en las partidas para los servicios de alimentación, fundamentalmente en educación media, ¿no? Y muchos nos hemos quedado con la importancia que tiene la alimentación en las edades de 0 a 3, pero hay otra ventana de oportunidad para reforzar
el desarrollo del cerebro ahí en la adolescencia. En la adolescencia, Uh-huh. digamos, es las formas de colocar hierro en la cabeza de los gurises en el embarazo, la primera infancia, y la otra ventana es la adolescencia. Uh-huh. Nosotros ahí tenemos, por un lado, que la alimentación es clave para la extensión del tiempo, pero además la alimentación, estaba en los programas de todos los partidos políticos, estaba en la plataforma de la coordinadora del Sindicato de la Enseñanza que le presentó a los candidatos a presidente, hay informes de la Escuela de Nutrición respecto a inseguridad alimentaria en este tramo de edad, había un conjunto de organizaciones sociales, desde los jóvenes promotores de salud, por actividades que hay en los municipios, un conjunto de gente que estaba planteando la preocupación por esto, y creo que cuadró todo, digamos, en el sentido de duplicar la cantidad de gurises que almuerzan en centros de media a partir de marzo del año que viene. Esto implica construir 56 comedores, por lo tanto quedan 56 centros prontos para extender el tiempo pedagógico, apenas haya algunos pesitos más. Y lo otro que se aprovechó a hacer... Perdón, o sea, vos decís, en el momento que vos construís un comedor en un centro educativo, y después básicamente le pones el tic de extensión. Y ya quedás muy cerca, digamos, resolviste una de las cuestiones más difíciles de resolver, que es el almuerzo, digamos. Y lo otro que aprovechamos a hacer es que en el caso en Uruguay, digamos, en primaria está el programa de alimentación escolar que funciona desde hace 100 años. O sea, hay menús balanceados, nutricionista, hay fiscalización de lo que se come en las escuelas, hay formación a los funcionarios que trabajan en eso. En el caso de media teníamos una situación donde no había un sistema que fiscalizara eso. A veces los centros dependían de una escuela, a veces una escuela primaria, a veces era una licitación particular del centro en UTU o en secundaria, a veces terminaba habiendo algún proveedor local que lo hacía con mucho cariño, digamos, pero no muy balanceado. Entonces, otra de las cuestiones que se conforma para llegar a 40.000 gurises de 130.000 que están en media básica es un sistema con nutricionista y con supervisión de qué es lo que sucede en los comedores. Y lo otro que aparece es esto de sí tenemos evidencia de que si con la alimentación mejora la asistencia, con la alimentación mejora la convivencia, y esto parece una pavada, pero en realidad es un espacio educativo el comedor, compartir el pan con otros, compartir la mesa, lo que se llama comensalidad, genera un espíritu de pertenencia, un sentimiento de pertenencia que no se genera si no está la comida. Así que estamos en esta apuesta de lograr que esto empiece en marzo del año que viene, pero además que vaya con estas claves que tienen que ver con lo educativo. ¿Qué visión tenés vos del estado actual de la educación en Uruguay? Bueno, a ver, la educación en Uruguay es un sistema enorme. Son 650.000 gurises. La mayoría están en la educación pública, un 85% más o menos. Y tenemos un conjunto de desafíos que algunos tienen que ver con estas cuestiones que estamos hablando, pero hay otros que son efectos de estas cuestiones que estamos hablando. La culminación de los estudios obligatorios es una dificultad para Uruguay. Es una dificultad que no tiene relación con los niveles de logro, es decir, con los aprendizajes que tienen los gurises. Cuando vos mirás, cómo nos van las evaluaciones internacionales, PISA de la OCDE, por ejemplo, Uruguay aparece en los primeros 3 lugares de la región, con inequidades adentro, con un conjunto de desafíos, pero cuando vas a ver cuántos terminan, la mitad no terminan. Entonces, o sea, estamos peor en egreso que muchos países... Que están mejor en egreso y peor en aprendizaje. Claro, que le va peor en aprendizaje. ¿Y cuál es la causa? ¿Cuáles son las causas de eso? A ver, yo creo que por lo menos lo que esta administración viene intentando hacer es, hay un conjunto de 3 o 4 cosas en las que estamos de acuerdo que hay que ir para ahí. Bueno, primero vamos para ahí. Segundo, hay un tema que es el tono de la conversación, porque digamos, ya han pasado gobiernos de todos los signos, pelos y tamaños, y esto se va moviendo, va avanzando Uruguay, pero demasiado lento. Entonces,
este tipo de cuestiones son fenómenos que son multicausales, es como el tema de la asistencia, es decir, no es solamente un problema de pasar la lista. Hay un conjunto de temas que tienen que ver con la vida de los gurises, de la familia, con cómo se organiza el sistema educativo, con cuáles son las cuestiones de régimen académico. Entonces, si lo miramos con la complejidad que tiene, capaz que podemos intentar avanzar un poco más rápido. Hay cuestiones que en Uruguay están bastante saldadas hoy en la política educativa que fueron motivo de batallas campales, ¿no? Repetición sí, repetición no. Bueno, no, ya tenemos muchísima evidencia que repetir conspira contra la finalización de ciclos, porque el gurí que repite finaliza mucho menos que el que no repite. Es decir, y no es que repitan todos los que tienen que repetir. Entonces Uruguay ha mejorado la repetición durante décadas a partir de un conjunto de acciones educativas, pero además de colocar este tema en la discusión. Los temas de asistencia van en el mismo sentido, es decir, hace 20 años la asistencia no era un problema de política educativa. Bueno, en realidad tenemos un montón de evidencia de que la asistencia es un problema serio de la política educativa, pero además es un problema que no se acota a la política educativa. El tipo de medio, las políticas de ciudad, las políticas de seguridad, las políticas de salud, la de protección social, todo eso incide sobre la asistencia. Y de hecho, la hoja de ruta del grupo de trabajo que está trabajando este tema, lo que está mirando es, hay países que después de la pandemia lograron mejorar la asistencia y lo lograron a partir de una batería de medidas, que hay medidas que son educativas y otras que no son educativas. Entonces, yo creo que ahí hay un conjunto de desafíos que inciden sobre estos, un conjunto de cuestiones que inciden sobre estos desafíos que nos planteábamos. La culminación de ciclos, la inequidad de aprendizajes, ¿no? Porque Uruguay le va bien, pero es inequitativo internamente. Y después esto otro del desafío de cara al siglo XXI, que es generalizar lo terciario universitario. Es decir, nosotros vamos a un ejercicio de la ciudadanía, del mundo del trabajo, de las relaciones, donde acceder a lo terciario universitario va a ser clave en términos de la vida de nuestros gurises. Perdón, pero Pablo, tuviste ahora el monitor educativo liceal de 2024, los resultados, ¿no? Que muestran que de a puchitos Uruguay va mejorando en el egreso de educación media, ¿no? 60%. El 2024 también la desvinculación va bajando, también de a puchitos, o sea, hay avances, lentos, pero hay avances. Estamos lejos igual del óptimo. ¿Por qué no se propone Uruguay un salto realmente cualitativo? O sea, pasar del 60 al 75, como en algún momento se proyectó y no se llegó en el último gobierno de Frente Amplio, por ejemplo. Quedó lastimado, digamos, el sistema educativo al proponerse una meta que estuvo muy lejos de alcanzar y por eso ahora no se proyecta eso. Esa la mantenemos, mantenemos igual ahí, el 75. Estás en 60. No, estás en 50 y poquito en edad oportuna y los números son esto que se plantea, digamos. ¿En qué tiempo, no? Tuvimos 5 años de otra administración y se movió 1 o 2 puntitos como se movía antes. Entonces, eso está diciendo que no es un problema de la buena voluntad, la beligerancia, es un problema mucho más complejo de desatar de lo que a veces parece trascender en la conversación pública. Es decir, y vuelvo, hay cosas de la afuera y hay cosas de la adentro. Nosotros venimos trabajando en esta lógica de hojas de ruta, convocando a actores que han construido evidencia sobre procesos de mejora. Hay un conjunto de temas que tienen que ver con estas líneas de apoyos económicos a los gurises para sostener la media, extensión del tiempo, alimentación. Todo eso tiene evidencia que mejora la asistencia, la permanencia. Las becas tienen evidencia que mejoran la trayectoria educativa. Pero creo que tenemos que tener como la osadía de no hacer lo mismo, porque si hacemos lo mismo van a hacer 1 o 2 puntitos, pero además superar esta lógica de todos los demás que vinieron antes no sabían nada. Y ahora que vinimos nosotros, que somos los mejores, lo vamos a resolver. ¿Decís que los que estuvieron antes estuvieron en esa postura?
Yo creo que a veces en la discusión o en la conversación sobre lo educativo parecía esto de que había alguien que tenía la sellada. Y bueno, no, nadie tiene la sellada. Entonces, creo que en eso tenemos que ser más humildes, más prudentes y apostar a esto de tomar decisiones basadas en evidencia, porque a veces en lo educativo nos cuesta tomar decisiones basadas en evidencia. Y lo mismo nos sucede con la inequidad de aprendizaje, digamos, cuando se empieza a ver cuáles son las cosas que más inciden o cuál es la posible ganancia de niveles de logro. En realidad, por razones educativas, la posible ganancia de niveles de logro es muy acotadita, es un 10 puntos porcentuales. Hay que utilizarlo porque eso se puede mejorar, pero también hay que ser cautelosos en esto de que se soluciona rápido. Ojalá yo pudiera decir, no, mira, esto hacemos tris tras trus y está solucionado, porque realmente el desafío de la educación hoy es colocar a todos los gurises en lo terciario universitario. ¿El 6% para la educación es una trampa que la izquierda se hizo a sí misma? ¿Porque es inalcanzable? A ver, a veces hay que historizar las conversaciones a veces, ¿no? En realidad los países no gastaban en educación, no invertían en educación. Uruguay, es más, allá por los 90 hizo un plebiscito para llegar al 4,5 que se perdió. Y se invertía más o menos lo mismo que en Haití en aquella época. Entonces, en general lo que ha sucedido es que los organismos que trabajan temas de educación o temas de infancia y adolescencia han traccionado hacia, bueno, tal porcentaje del producto de un país es una manera de priorizar esto. Yo creo que eso es la explicación de por qué estamos hablando de porcentaje del producto. ¿En cuánto estamos hoy? Hoy estamos en 5, no llegamos a 5. 4,8, 4,9. Por ejemplo, el promedio de inversión según punto del PBI de los países de la OCDE andan en el torno del 5%. No, ¿sí? Es más alto. Es más alto, el promedio estoy hablando. Es más alto y es más alto la inversión por estudiante. Nosotros andamos en una inversión por estudiante que anda en el entorno de $3.000. $3.000 es acá. Sí. Para los países de la OCDE es $10.000. Es más, si querés darme lo de la OCDE, me sirve, pero hasta $8.000 por inversión por estudiante hay literatura que dice que hay procesos de mejora en niveles de logro y en funcionamiento del sistema educativo. Esa es otra manera también de mirar la inversión en educación. Yo creo que además todo esto obedece a escenarios que son previos a la transición demográfica. Todas estas discusiones son de antes de la transición demográfica. Es decir, hay que ver cómo estas discusiones se dan en el futuro cuando los países empiecen a bajar su natalidad, por lo tanto a decrecer la cantidad de estudiantes que ingresan al sistema. Pero entonces, volviendo a la pregunta, o sea, ¿es una trampa hoy día discutir sobre el 6%? Yo no sé si es una trampa, pero me parece que es un parámetro interesante para tener de referencia, es decir, porque efectivamente es una manera de dar cuenta de la necesidad de continuar mejorando la inversión en educación. Te lo voy a graficar con otras cuestiones que me parece que a veces son como más claras para ver esta discusión de si es mucho, es poco o cuánto es. Uruguay, vos cumplís 70 años, hayas aportado o no hayas aportado, tenés un salario de subsistencia. Es decir, se ha construido una política pública de protección social a la vejez, y que además eso hace que la pobreza en ese tramo de edad sea del 2%. Yo llego a decir que por nacer tenés que tener un salario de subsistencia y me echan. Porque es legítimo para el adulto mayor, pero no lo visualizamos como legítimo para el niño que nace. Es decir, y esto tiene que ver con cómo se ha construido la conversación sobre estos temas. Yo creo que en temas de educación, Uruguay hasta los 90 invertía 2 y poquito %. Entonces, claro, cuando vos traes, bueno, el 6 es un montón. Bueno, pero Bolivia invierte el 10. Entonces, lo que digo es, traccionemos la inversión en educación al aumento. Si se puede llegar al 6, fantástico. Si se puede llegar al 5,5,
menos fantástico, pero digamos, nosotros requerimos invertir más en educación. La necesidad del sistema educativo dan cuenta de eso, pero además lo que le pedimos al sistema educativo da cuenta de eso. Es decir, si no, no le pediríamos todo lo que le pedimos a la educación. ¿Va a llegar al 6% al final del periodo? Es que yo te estoy diciendo que soy optimista. Creo que vamos a estar mucho más cerca del 6 que de lo que estamos hoy. Más cerca del 6 que del 5. ¿Sí? Bien. Bueno, no, nada, iba a agregar algo más. Pero... Gracias, Pablo Cayani. Gracias por el Gracias minuto. a ustedes. Hablamos en un tiempito. Es fácil desviarse.